Al sur de España y a los pies del Peñón de Gibraltar se encuentra una ciudad que es muy poco conocida por los viajeros, pero que sin embargo esconde hermosos secretos que los quiero llevar a conocer. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde la Línea de la Concepción. La Línea de la Concepción se encuentra al sur de España en la provincia de Cádiz. Está conectada por autobús con Cádiz, Málaga, Sevilla y Madrid. Los aeropuertos más cercanos son el de Gibraltar y Málaga. Miren, mi chamo, les voy a presentar a alguien muy especial que nos va a estar acompañando en este recorrido por la línea. Es Blanca, ella es guía turístico de aquí de la línea. Bienvenidos y encantada de estar con él. Bueno, vamos a conocer la línea. ¿Vamos? Vamos. Ahora sí, vamos a conocer la Línea de la Concepción. Pues estamos en nuestro puerto deportivo, Marina Alcaidesa. Tenemos aquí un gran número de atraques. Tenemos un varadero al fondo, una zona de caravanas con su lavandería. Tenemos un restaurante. Es uno de los mejores sitios que pueden visitar aquí en la línea y que invitamos a que vengáis. Una de las mejores cosas que hacer en la Línea de la Concepción es pasear por Alcaidesa Marina y disfrutar de los yates y veleros preciosos que atracan allí, con vistas privilegiadas de Gibraltar y del precioso mar de estas tierras, algo que hay que hacer en Andalucía. Miren, mi chamo, justo detrás de mí se encuentra el sitio donde me estoy quedando, que son las casas botes o boat house de acá de la línea. Están espectaculares y es un concepto bien interesante que se los voy a mostrar ahora. Las boat house son uno de los alojamientos más únicos que he disfrutado y es para mí una de las mejores cosas que hacer en Andalucía. Miren, mi chama, les voy a dar un pequeño recorrido por la casa bote donde me estoy quedando. Está súper lindo. Por acá tenemos la cocina. Está muy bien. Tenemos por acá un sofá. Tenemos el baño por acá. Tenemos acá un camarote. Una cama doble. Y por lo que entiendo... No entiendo. Ahora sí entiendo, miren. Wow, está espectacular esto. Bienvenidos a Boat House, la Línea de la Concepción. Miren, mis chamos, ahorita estoy en la playa de Levante, que es una de las playas más bonitas de acá de la línea. Y miren lo que tenemos aquí detrás. El Peñón de Gibraltar, que ahorita al atardecer se ve precioso. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que si bien Gibraltar es un destino turístico muy importante, las mejores vistas del Peñón están desde la línea, no desde Gibraltar. Así que si quieren disfrutar de buenas vistas de esta piedra, tienen que venir a la línea. Blanca, cuéntame un poquito acerca de dónde estamos ahorita. Pues ahora mismo estamos en la zona de la Tunara, Okay. en la zona de donde viven los pescadores, son familia de pescadores, y donde la oferta gastronómica, que es más importante de aquí de la zona, es donde se da el pescado, ¿vale? Para comer pescado bueno, bonito y barato, de mejor sitio que la Tunara. Perfecto, entonces, si yo estuviera aquí en Cádiz, ¿dónde tendría que venir a comer pescado? Pues en la provincia. Tunara. Ah, perfecto. Inconfundible. En la Tunara se encuentra la capilla de Nuestra Señora del Carmen, venerada por los pescadores de la zona y que cada año, durante la fiesta dedicada a su patrona, sacan su imagen en sus barcas en una de las celebraciones más coloridas de Cádiz. La playa de la Tunara es una de las mejores playas de Andalucía. Sus arenas son doradas, pero es interminable y aún en verano es difícil encontrar aglomeraciones. El atardecer es el mejor momento para disfrutar de la incomparable vista que tiene del Peñón de Gibraltar, algo de lo mejor de Andalucía.
Durante la noche, la Línea de la Concepción es una ciudad animada, llena de luces, con bares llenando sus plazas y calles y gente disfrutando del tapeo. Y es que hasta la gente que viene a Gibraltar se pasa a la Línea a disfrutar de su exquisita gastronomía. Bueno, mis chamos, después de haber pasado todo el día recorriendo la Línea, me vine a descansar en mi casita bote y mañana les voy a mostrar más de esta preciosa ciudad, así que buenas noches. Muy buenos días, mis chamos. El día de hoy me levanté tempranito para buscar desayuno y disfrutarlo aquí en la terraza del Boat House con esta vista espectacular que tenemos aquí. Temprano en la mañana es el mejor momento para disfrutar de las vistas relajantes del peñón. Además, los alrededores de la marina están menos concurridos y es perfecto para disfrutar de la calma del mar y de los botes. Muy buenos días, mis chamos. Ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido por la Línea. Blanca, cuéntame dónde vamos ahorita. Pues nos vamos a hacer la ruta centro, vamos a ir al museo de la antigua comandancia militar, tiraremos para las distintas plazas plaza de Cruz Herrera, plaza de Fariña, vamos a ver la iglesia principal, el museo de Cruz Herrera, vamos a terminar en el mercado, que aquí tengo una sorpresa para ti. Vale, perfecto. Esas sorpresas de mercado me gustan porque por lo general tengo que comer. Mira, mi chamo, Blanca me estaba contando que este edificio que tenemos aquí detrás, que es el archivo histórico, antes era la comandancia militar, ¿no? Sí, la comandancia militar. Y bueno, aquí funciona un pequeño museo donde exponen algunas cosas que han encontrado en el mar cerca de acá, además de algunas maquetas de búnkeres y del peñón de Gibraltar. Este es un sitio muy importante para la historia de la Línea de la Concepción y se los voy a comentar ahora. La Línea es una ciudad joven. Nació como resultado de la construcción de una línea de defensa española contra los ingleses instalados en Gibraltar para el año de 1730. Sus inicios fueron militares, pero pronto se convirtió en una ciudad comercial desde donde se comerciaban mercancías con Inglaterra. Es por esto que el centro está lleno de preciosas casas burguesas. La Plaza Cruz Herrera es de las más animadas, está llena de bares y restaurantes y tiene un ambiente muy especial. La calle de los Paraguas es ahora la más bonita de la ciudad y para mí es algo que hay que hacer en Andalucía. El Santuario de la Inmaculada es la iglesia más importante de la ciudad. Aunque data del siglo XIX, tiene un espectacular retablo barroco en su interior y algunas de las esculturas religiosas más hermosas de Andalucía. Miren, mis chamos, ahorita vamos a conocer el Museo Cruz Herrera, que está dedicado a este artista de la Línea, que es uno de los más conocidos acá de la ciudad. Está en la antigua Villa Sacconi, que es una villa de estilo italiano que está preciosa con unos jardines bien espectaculares. Me cuenta Blanca que tenía dos jardines. Tenía un jardín de invierno y un jardín de verano. Imagínense, excentricidades de los ricos, ¿no? El bellísimo Museo Cruz Herrera es para mí una de las galerías más hermosas de Andalucía y una de las mejores cosas que hacer en Andalucía. La espectacular obra de este pintor de la Línea llena los salones y es verdaderamente sobrecogedor el realismo con el que capta las emociones de sus protagonistas. Una sala está dedicada a su obra en Marruecos, la parte más colorida y mi favorita del museo. El pulmón de la ciudad es el Parque Princesa Sofía, que funciona como una especie de jardín botánico, donde ahora viven varios dragos canarios,
un precioso y raro árbol procedente de las Islas Canarias. Miren mis chamos, en este momento me encuentro con Ismael Ruiz, que es el presidente de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres. Aquí está Ismael y nos va a llevar a conocer los búnkeres que se encuentran acá en el Parque Princesa Sofía. Espero que os guste y la verdad que vais a disfrutar de un momento histórico y nos vamos a trasladar a los años 40. Bueno, aquí tenemos un sistema de fortificaciones construido en los años 40 ante la Segunda Guerra Mundial, ya que Gibraltar lo tenemos muy cerca y su pretensión era adueñarse de la zona más sur de España. Aquí vemos Gibraltar, la línea de Sira, porque decían que para defenderse ellos tenían que anexionarse terrenos de español. En cuanto a eso, pues el gobierno español de la época realizó un proyecto para la fortificación de la zona desde San Roque hasta Conil. Aquí estamos hoy en día en la línea de la Concepción y justo en el centro urbano tenemos unos 20 búnkeres. Miren mis chamos, ahorita me encuentro en las ruinas del fuerte de Santa Bárbara. También se encuentran aquí los restos del antiguo fuerte San Felipe y es un lugar muy bonito, está muy bien conservado. Es un fortín del siglo XVIII que además tiene una vista espectacular del peñón y de la playa. Construido a partir de 1730, el fuerte Santa Bárbara es el único que queda de la original línea de defensa contra Gibraltar. Fue destruido en 1810 junto con el resto de fortificaciones de la línea con el objetivo de evitar su toma por Napoleón. Hoy se conservan las ruinas justo junto al mar y con vistas espectaculares del Peñón de Gibraltar. Miren mis chamos, esta es la Torre Nueva, que es una torre del siglo XVI que se encuentra aquí en la línea, aunque no se encuentra en el centro de la ciudad, sino que se encuentra un poquito alejado. Sin embargo, vale muchísimo la pena venir. Primero, está completamente solo y las vistas son espectaculares. Miren eso. Esta torre es posiblemente la edificación más antigua de la línea. Ubicada en un rincón apartado, es prácticamente un sitio privado para disfrutar de extensiones interminables de arena y mar. Es uno de los mejores lugares de Andalucía y, en mi opinión, una de las cosas que hay que hacer en Cádiz. Con estas vistas los invito a ver el próximo vídeo de esta maravillosa ciudad, donde los llevaré a probar los sabores de la línea. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao mis chamos.